Hola, les doy la bienvenida en nombre del Festival Internacional de Cine de Morelia a esta sesión de preguntas y respuestas del programa 2 de cortometraje documental. Estaremos hablando con Diego Ruiz, director de Siete Domitilas, con Nicolasa Ruiz, directora de Obachan, Saúl Cac, director de Ecos del Volcán, Tamara Yazbek Bernal, directora de Refugio, Manuel Acuña, director de Expiatorio, y Juan Manuel Sepúlveda, director de El Pueblo del Atardecer Carmesí. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros para poder platicar de estas películas. Y me gustaría empezar con una cosa muy general, pero que creo que siempre es muy interesante saber, que es cómo llegan ustedes a las historias que cuentan en sus películas. No solo cómo las encuentran, sino qué hay en ellas que las motiva y los motiva a convertirlas en un producto cinematográfico, en un cortometraje documental. Entonces me gustaría que empezáramos con Diego, que dirigió Siete Domitilas. Bueno, yo con Domitila la conocí en una campaña de alfabetización para adultos y ella quería trabajar cuestiones de matemáticas y cuestiones de historia. Entonces yo lo que le propuse fue hacer corridos y con las métricas como la poesía, hacer fracciones y sumas, restas, etcétera. Y las letras las escribía ella con historias de su propio pueblo. Entonces ahí como que mezclamos estas dos ideas de las matemáticas y la historia, y me interesó mucho hacer esta película. Yo la conocí antes de entrar a la escuela, pero justo en una clase con Juan Manuel Sepúlveda, hablamos de ese documental, y algo que me gusta mucho de ella es como su aspecto musical, ¿no? Y yo creo que el cine ha estado muchos años como anclado a las letras, al drama, a la dramaturgia, al teatro, y hay otros cineastas, otras como corrientes donde lo utilizan más como música, y yo quería hacer algo así, ¿no? Entonces, por eso también es capitular, por eso también es más como de sensaciones, es más como un prisma que una historia dramática como ay, no fue a mis clases de guión, pero con los arcos y todos los plot points y todas esas cosas, ¿no? Yo quería hacer más como música con esta película. Ahora, Nicolasa, me gustaría que nos hablaras de Obachán, que además creo que tiene un tema muy peculiar, que es la migración japonesa a México. Creo que desafortunadamente a nivel popular es algo que no se discute mucho, entonces cuéntanos un poco de esto. Obachen llegó por medio de una modalidad a la que le llamaban Chachinquecón, que literal significa fotografía a boda. Obachan viene de un pueblo en Japón que se llama Tamana, y un migrante japonés le envía una carta a la familia de Obachan desde Mexicali, ¿no? Este migrante Masaki ya tenía algunos años viviendo en Mexicali y envía esta carta a Japón para buscar una mujer casadera, ¿no? Todas las hermanas de Obachan dijeron que no querían casarse, ni viajar a América. Entonces, Obachan fue la única que aceptó esta propuesta de matrimonio y se vino a Mexicali en el 41, pero bueno, uno se da cuenta de que, o sea, para ella el hecho de venir a América era venir a Estados Unidos. Ella pensaba que iba a venir a Estados Unidos, pero pues una llega a México, y otra es que su esposo, bueno, ajá, su esposo, porque se casaban a distancia, le había mandado una foto donde él aparecía más joven, y cuando lo conoce, pues se da cuenta que es mucho mayor que ella, y Obachan cuenta que pues él ya estaba viejo y calvo y como que estaba pensando en, no sé, que se sintió muy triste, ¿no? Porque quería volver. Entonces, pero ya no podía, pues ya se había casado. Entonces, pues Obachan es eso, es un poco la historia de ese encuentro ese primer encuentro entre Masaki y Obachan, y cómo ella este, pues le hizo para adaptarse a México y renunciar
sueño americano, ¿no? Por así decirlo. Y pues estar incomunicada tanto tiempo con su familia, duró 10 años sin verlos, sin hablar con ellos. Y bueno, esa es la historia de Vaca. Ahora, Saúl, tú creo que tienes este retrato muy interesante de la comunidad del Chichonal. Cuéntanos un poco de cómo llegas a esta historia y por qué te parece importante transmitirla a través de un cortometraje documental. Yo soy originario de Nuesquipulas, Guayabal, que es la comunidad que fue reubicada en 1982. Este pueblo, digamos que, ¿qué pasó después de esa erupción? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están los que sobrevivieron? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Qué pasa alrededor? Entonces, algo que a mí siempre me ha preocupado, interesado, es tener memoria de nuestra historia, como pueblos, como en el caso de nosotros que somos soques, muy poco se sabe en nuestros pueblos, o poco se ha escrito, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante que escribiéramos esta historia, pero en imágenes, ¿no? Que se conociera esta otra forma de vida que, pues, que habían adoptado ya en un nuevo espacio. Entonces, junto con Charles Fairbanks de Estados Unidos, trabajamos documentando durante 6 años paisajes, como la vida cotidiana, los sonidos característicos del pueblo, que llega a ser como un personaje en sonido, ¿no? Entonces, para nosotros es como significativo como estos elementos simbólicos dentro de la cultura soque. Entonces, como también mostrarlo a través del cine era también algo que nos interesaba, ¿no? Y de manera como particular, Charles el otro director, tenía una visión distinta, ¿no? Al que nosotros, pues obviamente ya estábamos acostumbrados, ¿no? Él de alguna manera detectó este peculiar sonido de la comunidad, del pueblo, y a partir de ahí fuimos jugando de alguna forma, creando como esta atmósfera que iba acompañando una historia, ¿no? De la historia de este pueblo, de los sobrevivientes. Muchas gracias. Y muchas gracias por hablarnos también de la relación con Charles, ¿no? De cómo contribuyen los dos para crear este corto. Y bueno, ahora me gustaría hablar contigo, Tamara. Obviamente tu tema es importantísimo y afortunadamente es un tema que se ha metido en la agenda pública últimamente, entonces creo que subrayar su importancia ya sería quizás de cierto modo necesario en cuanto a que es claro que es importantísimo, pero además lo que me gustaría saber es cómo llegas con tu protagonista, cómo empiezas a desarrollar pues este retrato de ella, más que nada, ¿no? Sí, de hecho, justo yo la conocí por entrevistas que estaba haciendo para otro documental. Y en esas entrevistas me empezó a contar una historia sobre, bueno, ya lo verán, pero me empezó a contar una historia sobre cómo se suicidó su marido. Y me pareció muy interesante la forma en la que lo contó, más que el simple hecho de toda esa violencia que venía alrededor de su vida y todas esas historias, la forma en la que lo cuenta es lo que más me intrigó. La verdad fue un poco complicado, creo, conflictivo en algún sentido, porque es el retrato de una persona y una persona pues es muy compleja. Entonces, en el momento en el que tenía que filmar el documental, creo que toda la historia cambió. Por tanto, que yo quisiera llevar la historia en un sentido que nos enfocáramos nada más en la violencia contra la mujer y que hubiera un enfoque en su día a día a través de esta represión dentro del trabajo y dentro de la familia y dentro de su sexualidad.
creo que ella me enseñó un lado diferente, también este feminismo obligado que tiene como unos rasgos machistas, que me pareció también muy interesante, que fui descubriendo a través de la filmación. Realmente fue como muy, no sé, o sea, ir y ver qué encontraba, porque pues con ella, como ves el personaje, no se puede planear nada, es todo como un poco caótico y al mismo tiempo emocionante. Pero sí, espero haber representado en algún sentido los temas de los que quería hablar. Gracias. Y Manuel, bueno, también creo que no es necesario subrayar la importancia del tema que tratas, que es la violencia y las expresiones tan, no sé cómo decirlo, hasta grotescas a las que puede llegar en este país. Entonces, me gustaría que me hablaras, obviamente, de cómo llegas a la historia y por qué te interesa, pero también del estilo que utilizas, de cómo llegas a esta idea de contarlo más que nada en imágenes y a partir de una especie de crónica. Pues Expiatorio viene de un impacto, así lo llamo yo, por una noticia fue el 16 de septiembre, o sea, prácticamente hace 2 años, ¿no? Creo que fue el 16 o el 17 de septiembre que despierto y veo una nota de un camión frigorífico con más de 200 cuerpos dando la vuelta al estado de Jalisco. Yo soy de Guadalajara, ¿no? Y esto a mí me impacta muchísimo, ¿no? Y eso de entrada se me queda muy grabado. Y algo que me generó después mayor impacto fue que a la semana ya se estaba diluyendo una noticia que a mí me había parecido sin más catastrófica, ¿no? Entonces, esto se me queda como muy grabado. Claro, porque yo vengo también trabajando el tema de la violencia y también específicamente la desaparición forzada. Y algo que me hacía demasiado eco era la normalidad de los sucesos y de las noticias y de lo que se diluye en este buffet, ¿no? Del horror, ¿no? Entonces, estando durante una maestría allá en la ICTV en Cuba, donde ahí estuvimos compartiendo también Juan Manuel y yo, hubo una profesora maravillosa, Margarida Cardoso, una portuguesa increíble, que propuso un reto entrando a la clase que van a hacer un proyecto que tenga que ver con sus países, porque cada uno era de lugares distintos, donde tengan que hablar de un tema fuera, pero que lo tengan que hablar aquí dentro, ¿no? En esta isla. Entonces, pues luego me pensé en eso porque a mí venía algo que, o sea, para mí yo lo había concebido como un performance del horror, ¿no? O sea, para mí era eso. Eh, y cuando me pongo a investigar, me pone a pensar otra cosa, cómo representar la violencia sin ser explícitamente violento, ¿no? Entonces, recurro al material de archivo como para volver a darle otro significado y otra forma y otra potencia, y noto algo bien interesante que es una imagen que yo había visto sin contexto y después darle la vuelta y volverla a ver ya me causaba un horror distinto, ¿no? Y eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, un poco pues trabajé con eso porque yo no quería ser completamente explícita en una situación ya de entrada muy horrorosa, ¿no? Entonces, tuve mucha asesoría en ese sentido, pero también como un acercamiento del cual me parece que también se debe tomar con cierta distancia y no, o sea, es una cosa complicada para llegar sobre todo a estos temas, ¿no? Entonces, un poco va por ahí. Y Juan Manuel, bueno, tu cortometraje es muy misterioso como buena parte de tu filmografía. No es un corto que tenga esta cualidad didáctica, digamos, de expresar un tema de manera muy minuciosa, sino que de manera muy libre observas a estos personajes. Entonces me gustaría mucho, de nuevo,
cómo llegas a estos personajes que me parecen interesantísimos por sí mismos, pero además, ¿cuál es la intención de darnos esa libertad como espectadores al momento de verlo? Creo que más allá de que uno llegue a los temas, creo que los temas le llegan a uno. Y en este caso, bueno, fue una combinación de muchas cosas, entre ellas una grandísima estupidez, que es una estúpida idea de querer amurallar una frontera de varios miles de kilómetros y sobre todo a través de un desierto que es infinito. Cuando se anuncia que se va a construir esta frontera, hay un pueblo que vive en el desierto, que reclama como suyo el desierto y que de hecho están considerados una etnia binacional, porque este desierto comparte territorio entre México y los Estados Unidos. Esta etnia dice, bueno, si van a construir ese muro va a ser sobre nuestro cadáver. Entonces me voy al desierto de Sonora y llevo a una comunidad, Quitobac, justo en el corazón del desierto, una de las comunidades que se identifican aún como comunidades Tohono-O'odham, también conocidos como pápagos, y empiezo a desarrollar una relación con ellos que empezó por ser muy militante en términos de, bueno, a ver qué están haciendo con respecto a evitar la construcción de ese muro, pero que poco a poco fue descubriendo que la cotidianidad de esta comunidad encerraba mucho más cosas que una resistencia en contra de un muro y que su modo de vida era ya una resistencia y hacía imposible la construcción de un muro. Entonces fue así como llego a esta comunidad y con estos personajes, casi todos niños, que son los que me invitan a jugar al desierto. Y jugando con ellos voy descubriendo un territorio sumamente misterioso. Ellos son los que de hecho condicionan o me condicionan para seguir esa línea del misterio que tú señalas y que me hace ver que detrás de esta inmensidad vacía o dentro de este inmenso vacío bueno, están sucediendo y están activas muchas fuerzas operando, ¿no? Muchos espíritus ahí dentro, no solo de los que han cruzado nomádicamente este desierto por siglos, sino también por quienes, buscando una mejor condición de vida, se quedan en el desierto. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero les agradezco de parte del Festival Internacional de Cine de Morelia inmensamente que hayan estado con nosotros, que nos hayan compartido sus historias, sus opiniones. De verdad, muchas gracias.